Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Una vez más por aquí, como siempre, acompañada de la gran Sumi. ¿Cómo estás, Sumi? Oh, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas. Estoy frustrada. No, estoy bien, o sea, ya me estoy riendo, pero teníamos una idea diferente de este episodio, y la vida nos condujo hasta este camino. Me frustré mucho y dijimos, ¿por qué no hablamos de la frustración? Así que este episodio viene auspiciado por mí, pero no quiero hablar mucho y también quiero preguntarte a ti, Macra, ¿cómo estás con lo que acabamos de vivir? Bueno, para contextualizar a las personas, Sí. habíamos quedado para grabar, eh, habíamos dicho ya qué tema nos hace sentido para grabar hoy día, dijimos un tema, y bueno, nos conectamos, en fin, y están sucediendo situaciones logísticas que no teníamos previstas, evidentemente, entonces, entre una y otra cosa, digamos que nos han salido las cosas a tropezones. Y Sumi se empieza a frustrar y me dice, es que ya, como ya fue, en verdad, ya fue. Y yo le digo, oye, pero ahí está un tema, ¿por qué no, por qué no hablamos de la frustración? ¿Y de qué rayos hacemos con eso? Y cuando nos frustramos, no solamente por hoy, ¿no? Evidentemente. Y me dice, oye, ya, yo ya, pues hagamos un voto de sinceridad con los oyentes, rotos, descosidos y frustrados, y Sí, veamos sí, qué sale de esto. sí, sí, de verdad, o sea, es que me empezó a dar una picazón en el rostro y no sé si es porque Por necesito la hacer frustración. por la frustración o qué, pero sí, sí, la verdad la logística ha estado, es que eso de estar en un lugar en donde no tengo todo el control, o sea, la casa no es completamente mía y el internet no es completamente mío, no es como que estoy en mi casa y si yo quiero jalo cables y muevo y cosas, sino que vivo con otras dos personas a las que usan el internet y no les puedo decir, voy a cortar el internet, todo el mundo, dejan de trabajar, ¿no? Y mil otras cosas más que hacen que las cosas no estén bajo mi control, y yo tampoco es que me encante que las cosas estén bajo mi control, pero cuando son cosas importantes como estas, que justo habíamos empezado a grabar el episodio porque íbamos a hablar de otra cosa, y yo decía, ay, estoy muy feliz porque este segundo episodio se acaba malogrando todo. Eh, o sea, era como el segundo episodio y me hacía mucha ilusión como regresar a este espacio y como que quería hacerlo tan bonito que empezaron a salir esto de, ay, sí, la cama, ay, no, es que no te escucho bien, pero, y no sale esto, y era como, no, es que yo quiero que salga bien, quiero que, o sea, como quiero que siga siendo este espacio bonito, y veía, o sea, a ver, son mis interpretaciones, ¿no? Pero yo veía tu cara y decía como, porque claro, tú estás en el mismo espacio controlando las mismas cosas y yo digo, yo soy el problema, yo debería estar solucionando esto, y nada, entonces eso me llevó a caotizarme un segundo y Macla dijo, tomemos eso como una herramienta y hagamos algo al respecto. Y ¿Por sí, qué no? ¿por ¿Por qué qué no? no? Qué bueno que Sí. tenemos este espacio para hacer esas Así, cosas. Sí, 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 claro. sí. Además que qué Ay, más honesto que lo que acaba de surgir en vivo y en directo, literal, literal, literal. No es un tema que lo hemos pensado, o sea, literal sí, teníamos otra cosa en agenda y bueno, pues tal cual como la salió. vida misma, o sea, todo cambia, ¿no? Y creo que nos cuesta, a mí, como ya lo he dicho en N cantidad de episodios, me cuesta un montón adaptarme al cambio, me cuesta un montón no tener el control o que las cosas salgan así, pero es curioso que me cuesta cuando me pasa a mí, pero cuando le está pasando al otro yo era más como que ya, bueno, no, pero no grabamos, o si quieres grabemos de esto, o si quieres, no sé, o sea, como ofreciendo muchas más alternativas, ¿no? Pero cuando uno lo vive en carne propia, la mente, qué curioso, como se pone así y es como no hay alternativas y todo está mal y todo es un caos y todo es terrible y nada tiene solución. Y desde afuera se ve bien distinto, ¿no? O sea, desde afuera es como, ya, o sea, ¿qué puede ser tan grave, no? No, Ujú, nada es tan grave en verdad. Y, sí, y, y eso me resulta interesante, ¿no? Que yo me trabo un montón cuando las cosas se me complican, cuando se me cruzan, de verdad se me cruzan los cables, pero cuando le pasa a otro,
Es más facilito. Tú estás como ese audio conocido de Instagram de y alguien y el otro ya bueno, así éramos nosotros hace 10 minutos aproximadamente. Porque Literal. sí, pues es verdad, ¿no? Es que, pero y qué loco, porque yo te miraba y decía, ya, o sea, como ya no estamos en el mood para grabar, y creo que siempre lo hemos dicho, nosotras grabamos porque significa algo para nosotros y nunca vamos a grabar por obligación de, ay, tenemos que entregar algo y bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces yo dice, ya, no, ya fue, como que cancelemos todo, ya no, ¿no? Hasta que surgió la mágica idea. Ujú, Y es eso, o sea, ¿cómo hacemos que, sí, o sea, cómo nos enfrentamos a las frustraciones y hacemos que eso como nos lleve a como a un nudo de cosas de, no me está funcionando, no me está sirviendo"? claro. Voy a usar un ejemplo bien, como empezando ya el diálogo y la reflexión. Eh, Voy a hablar sobre un ejemplo que nosotras hace poco hemos descubierto que un gusto en común sin siquiera saber lo que es el gran chef. Sí, somos chefcitas. eh, y ahí se ve claramente cómo uno puede tener las habilidades, como puedes tener las capacidades, el tiempo, tienes todo lo necesario, pero si te frustras, pucha, es como una Ujú, vorágine que te jala y te empuja y te empuja. Claro que esto igual es un episodio y bueno, si no se graba, obviamente me da mucha pena. Sí es muy triste y me voy a ir a dormir como, ay, yo hice esto. Pero hay situaciones también en las que hay presión de más gente, y mientras como hay más ojos mirándote, como ujú, que la presión sube y hace que todo lo que en verdad podría salir bien, porque tienes todas las posibilidades de hacerlo, sale mal, claro. ¿no? Ujú. O no salen manos como, ¿no? Nosotros perdemos el control muy, muy rápidamente cuando se nos cruza la frustración. Sí, yo lo veo así como una bola de nieve, ¿no? Cuando empieza a salir la primera cosa distinta a tu expectativa de pronto y viene otra y otra y ya ahí entras como en un loop, ¿no? Siempre le digo a las personas con quienes chambeo en consulta eso, ¿no? Como ya el loop, ¿qué necesitas frente al loop, ¿no? O sea, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita cada uno? Porque cada quien tiene formas de salir de ese loop o mirar ese loop o entrar en el loop o lo que fuera, el verbo que sea, de formas bien diferentes, ¿no? A mí me sirve pararme. O sea, a mí cuando entro en esa vorágine de cosas, físicamente me estoy refiriendo, me tengo que parar. O sea, me Ya. significa como no sé cómo explicarlo, como un Como alto. realmente salir de ahí, ¿no? Exacto, Simbólica y exacto. realmente. Exacto, como pararme, como parar un rato. Y es como, generalmente hago este gesto, como cállense todos, o no, así esté sola, es como cállense, pensamientos, personajes internos, Sí. cállense las voces. Y en ese momento que como trato de generarme una burbuja, una especie de burbuja en donde todo está... Y a veces funciona, a veces logro ser tan consciente de esos recursos, claramente a veces no, y lo único que lo para es terminar de estrellarme, ¿no? O sea, ya como mandar todo al cacho, hablar feo, ¿no? O sea, no siempre se logra, no siempre logramos salir de la frustración, ay, regulándonos y relajándonos y qué hermoso, o sea, si se Claro, puede, qué bacán, pero en verdad hay veces que es más complicado. sí. Y la frustración además como saca un lado bien agresivo de nosotros, pero agresivo como dañino, ¿no? O sea, porque siempre nos miramos hacia nosotros. O sea, como termina siendo algo de que se me empieza a ir de las manos y las cosas se van descontrolando y como que se me vienen, como que se me escapan un poco más y yo siento que quiero agarrar más y agarro cada vez menos y eso, la sensación de que siento que le estoy metiendo más esfuerzo, entre comillas, pero en realidad lo que está pasando es que como le Claro. estoy metiendo más ansiedad, ¿no? Como más frustración. Ujú, eh, y termina siendo mucho peor y bueno, se acumula el punto en el que ya perdiste todo el control. Eh, pero sí, ¿no? Hasta qué punto como nos enseguecemos de la posibilidad de encontrar recursos y como tú dices, hasta el punto en el que te chocas y pasa una de dos, ¿no? O se acaba y se acabó, porque a veces creo que todos nos hemos enfrentado a una situación en la que te frustras y listo, ya está, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. O te chocas contra la pared y dices, bueno, ya, como ujú. todavía como encuentro alguna claridad, ¿no? Pero
Ujú, sí, o sea, me lleva a pensar mucho en qué pasa qué pasa mientras estamos rodando, ¿no? ¿Qué emociones, como que, o sea, a mí me acaba de pasar que ahora que lo hablo estoy un poco más tranquila, ujú, como un poco qué expectativas tengo de que pasen, qué deseos tengo, ¿no? O sea, cómo yo me miro a mí misma de tú eres la responsable o incluso la culpable de esto y debería, o sea, eso no lo estaba sintiendo, pero sí era como, soy responsable de estas cosas, ¿no? ujú. Yo debería hacer algo. Entonces, todas esas cosas pasan porque la frustración igual pasa en muy poco tiempo, pero como todo pasa en un microsegundo, todo se te viene a la Claro. mente. Son muchas emociones para manejar, ¿no? Ujú. No, y además que también depende mucho de lo que hemos hablado en seguramente la primera temporada, ¿no? Como que qué historia tenemos y qué huellas nos han dejado, ¿no? Hay quienes frente a la misma situación sienten inmediatamente culpa, por ejemplo, ¿no? Ya la Mm, fregué. Hay quienes claro. sienten rechazo, ¿no? Inmediatamente conectan con el rechazo. Ay, no, esta persona se va a molestar y se va a ir, o el abandono, ¿no? Hay quienes sienten que es un fracaso, ¿no? Uy, otra vez más estoy fracasando con esto y con lo otro. En fin, ¿no? Como que cada persona se le va a activar algo bien particular. Y creo que lo chévere, entre comillas, digamos, es poder prestarle atención a eso porque eso nos hace poder seguirle la pista también, ¿no? A realmente dónde están las heridas que más nos duelen, qué es lo que más me aflige, qué es lo que más me atrapa en un encuentro entre dos o un proyecto, un trabajo, lo que sea, ¿no? Ujú, ¿Qué es ujú, esto que me salta cada vez que hay un bache? Hay algo que yo estoy pensando, independientemente de la frustración, hay algo que se me sobreviene y cuando somos más conscientes de eso, lo podemos primero poner en palabras y segundo poder como que darle otras interpretaciones, otras narrativas, ¿no? Justo hace ujú, poco conversaba con una consultante que me contaba algo así, ¿no? Como le habían pasado X cosas en su día, ¿no? Como que esto me salió mal y esto también y aquello también. Y constantemente lo veía en su frustración cuando me lo contaba, incluso como no hay salida, ya la fregué, ya fue todo, etcétera, etcétera. Y yo desde afuera, obviamente, como la escuchaba, ¿no? Y miraba un poco aquello que ella no estaba pudiendo ver, que es que no estábamos hablando de algo que no tenía retorno, ¿no? Yo le decía, pero ¿realmente ya fue todo? ¿O estás diciéndolo porque tú sientes que ya fue todo? ¿O realmente ya fue todo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tu percepción interna y lo que verdaderamente está pasando en el mundo por fuera? Y trabajamos un poco eso, ¿no? Como a veces uno siente algo súper categórico cuando en realidad casi todo tiene solución, claro. excepto la muerte, digamos, ¿no? De ahí no se retorna, pero después de eso, creo que casi todo y a veces tener eso en conciencia en algún lugar de nuestro radar quizás nos dé una cuota muy chiquitita de agua en la mitad de un gran desierto de si estás muy frustrado y sientes que todo se está yendo al diablo, por lo menos si en este momento no lo creo, por lo menos sé lejanamente que realmente hay algo que se va a poder hacer con esto, ¿no? Ujú, ujú. O en todo caso, ¿qué hago si es que, o sea, claro, perdón, siempre se va a poder hacer algo, pero no necesariamente va a ser lo que queremos. Entonces, también, ¿qué hacemos con Claro. lo que no nos salió? ¿No? Ujú. Como que también es aprender eso. Y en un momento tú decías esto de, no vamos a poder regularnos de maneras hermosas de, voy a respirar 3 veces y esto va a hacer que se me vaya. No, a veces es respirar 3 veces y tratar de juntar todo lo posible para seguir andando porque no hay pausas o porque es el momento o en fin, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, es muy difícil a veces, cuanto más enredados estamos, Ujú, encontrar esto que tú dices, ¿no? O sea, como yo, por ejemplo, la ansiedad, bueno, la ansiedad no, pero hay ciertas emociones que yo las pongo en analogía con esta escena de Harry Potter. Yo creo que ya lo he dicho antes, esta escena en la que, la primera película en la que los tres caen en esta enredadera del diablo, ujú, y mientras ujú. más te pones ansioso, más te aprieta. Bueno, yo siento que a veces, como la ansiedad o hay ciertas emociones que son así, y creo que la frustración es una de ellas. Como que Ajá. mientras más luchas en salir de eso, como es más, como que más te ahorca, ¿no? Ujú, Y sí, a veces hay momentos en los que, por ejemplo, incluso, yo siempre hablo de cómo conectar con las emociones y dejarlas fluir, pero hay momentos en donde es importante conectar con lo racional y decir, a ver, todo se volvió muy intenso. El ujú. dolor, el miedo, la angustia, la culpa, todo se está volviendo muy intenso. Necesito como, espérate un ratito, eh,
pensar claramente o que alguien te haga este reflejo, ¿no? Que a mí me ayudó mucho que tú me digas esto. Ha sido una salida bien, bien chévere porque ha habido una resolución, ¿no? Ajá, Pero que alguien que te diga algo de ya, o que tú veas como algo racional y que eso también permita que las emociones como que se enfríen un ratito, ¿no? Creo que igual la razón y la emoción pueden trabajar en conjunto en estos casos. Y que espérate un ratito y luego las traes porque como está todo muy descalibrado, es todo muy intenso y es todo muy fuerte, entonces la salida ahí en este caso no es me voy a centrar en como ciertas cosas porque a veces todo está muy alto, claro. ¿no? Y muy, muy descalibrado, como digo. Ujú, tal cual. Y yo creo que en cada cuerpo también, o sea, cómo se corporaliza la frustración en cada uno de nosotros también nos puede dar una buena pauta, digamos, o una buena pista para poder entender que de pronto estamos necesitando, ¿no? Y a veces cuando yo le hago estas preguntas a algunas personas no lo sabemos, porque evidentemente nadie nos enseñó No, de escuchar a nuestro cuerpo y mirar adentro y entender qué sentimos y tacatí, tacatá. Todos sabemos qué hacer cuando nos suena la panza. Todos sabemos que se va y se come cualquier cosa y con eso se alivia el malestar del hambre, ¿no? Todos sabemos que se llama hambre, todos sabemos cómo se manifiesta y todos sabemos cómo se resuelve. Es bastante sencillo, porque lo hemos aprendido desde que somos bien chiquititos. Pero con todo este mundo emocional no es tan sencillo porque no se resuelve siempre de la misma manera. Entonces, saber cómo se siente la frustración en cada cuerpo es bien valioso para poder tratar de salir un poco de ahí, ¿no? sí. ¿Sabes? Y me has hecho pensar un poco en la cantidad de personas que me dicen, pero ¿y cómo me reconozco? Ujú. O sea, a veces cuando hay pautas de cómo conecta con tu cuerpo, fíjate lo que está queriendo o no, pero ¿cómo hago eso? Y sí, pues no nos enseñan a sentir eso. Y eso me hace pensar, ahora que hablabas esto de que no nos enseñan o nos enseñan ciertas cosas, que una de las primeras sensaciones que sentimos al nacer es la frustración Ujú, o como la desesperación de salir de la panza tan linda y cómoda y no tenía que hacer absolutamente nada, simplemente existir y dejar que me den de comer y me abriguen. O sea, como que, digamos, una de las primeras frustraciones, si no es la primera, es salir y gritar para que tu pulmón se llene de aire y puedas valerte por ti mismo, porque ya ujú, nadie más va a respirar por ti ni procesar la comida por ti. O sea, te van a dar de comer, claro. sí, pero ya desde ese momento en más tú eres autónomo, ¿no? Eh, y como que es esta respuesta natural de, "Ah", como, ¿qué está pasando? Y eventualmente el vínculo con la madre o bueno, con el cuidador, nos empieza a regular también, ¿no? Ujú, Como hay alguien que te dice, o sea, las cosas tienen una manera de satisfacerse, solucionarse, o en todo caso, pues, siempre hay un final de algo, ¿no? Me quedaba pensando en eso y en cómo nos enseñan a nosotros a responder ante la frustración cuando somos pequeños. Por eso me puse a pensar un poco en por eso, ay, pensaba un poco cuando dijiste esto de que no nos han enseñado desde que nacemos hasta cuando somos niños, cómo nos enseñan a lidiar con que me salí de la raya, de cuando ujú, estaba pintando, o si estoy jugando y perdí, o ujú, quería agarrar un juguete y vino alguien y lo agarró primero, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo nos enseñan a lidiar con eso? ¿No? ¿Qué ejemplos No tan sé. importantes? No, voy a pensar, ¿cómo me enseñaron a mí? No me No, acuerdo, no me ¿tú te acuerdo. acuerdas? ¿Cómo? No, 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 por eso te digo, no me acuerdo. O sea, probablemente lo hicieron, pero no me acuerdo. Pero sí, pues son estas cosas que nos pasan a todos los niños, ¿no? De yo quería Ujú, algo y se lo llevaron. ujú, O quería comerme un caramelo y mi mamá no me lo puede dar o no me lo quiere dar, claro, ¿no? Este, entonces, sí, qué hacemos nosotros cuando somos niños? Ahora creo que hay mucha más psicoeducación en ese sentido, como al niño se le explica de, entiendo que claro. estás muy molesto porque no quieres tu galleta y pues no la vas a poder tener. Pero en mi época simplemente era como, no, no No, la y tienes punto. y ya. No, no y no, ¿no? Y hay Ujú, niños que hacen berrinche y todo. Ujú. claro, y era muy racional. Yo me acuerdo que mi mamá, si me estás escuchando, hola mamá, Hola. eh, era muy, hasta el día de hoy, muy racional o sea, me acuerdo muy claramente que, mamá, mi amiguita Sumi se llevó el color verde. Bueno, pinta con otro. O sea, como
agarra Solución, otro, ¿no? resuelve, hija, resuelve. Resuelve, sí, desde muy chiquitita, o sea, sí, sí lo he contado en el podcast, creo, en alguna vez. Sí, 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 Mamá, mi amiguita me dijo tonta, pero ¿eres tonta? No, entonces sigue jugando, pues, no le das caso. claro, sí. Como, o sea, como la vida sigue, ¿no? O sea, como no te quedes ahí, pero claro, eso suena muy bacán y muy lo que sea, pero hay toda una variable emocional en donde no hubo estás frustrada y esto es así y tacatí tacatá, que creo que Ujú, en compañía con bueno, sí, te entiendo, pero bueno, agarra otro color, o sea, como claro. la parte O sea, te resolutiva valido, ¿no? estás. Exacto, está súper bien, pero luego de validar o de nombrar siquiera, sí, pues estás molesta, ¿no? O sea, estás frustrada ay, qué cólera, ¿no? Que te ganó de agarrar el color tal que tú querías pintar, pero bueno, puedes pintar con otro y ahí intercambian, ¿no? O sea, Ujú, creo ujú, que esa es una variable que hoy por hoy se contempla mucho más. En aquella época ujú, no existía, digamos, y todo bien, el mundo va cambiando y va teniendo también cada vez más información, ¿no? Pero ujú, hoy somos, o sea, hoy nuestra generación y para atrás tenemos que hacer muy consciente de primero validarnos para no de frente tratar de buscar soluciones muy rápidas, ¿no? O sea, yo sí noto una diferencia importante entre mis consultantes de 30, 40 para arriba y los que son mucho más jóvenes, cómo ujú. realmente un grupo se latiga mucho más y es como, no debería estar llorando por esto, debería ya superarlo de una vez Sí. y Ya pasó otra mucho tiempo. generación y otra generación que es como, bueno, sí, pues me duele, pero bueno, ¿no? O sea, como se Sí, pueden quedar un ratito más, ¿no? Creo que el mundo está cambiando, las generaciones están cambiando también, y a nosotros nos toca la tarea de hacer consciente la validación primero, porque no nos ujú, la entregaron, digamos, al menos ujú, en mi historia vino siempre el resuelve, y por eso de repente constantemente estoy pensando en cómo resolver cosas, pero me cuesta un ujú, poco más aterrizar en la emoción y permitirlo, ¿no? Claro, ya ese es mi ujú, esfuerzo consciente, digamos, ¿no? Pero eso es lo que me acuerdo ahora que ujú. mencionabas sus ejemplos. Sí, o sea, justo ahora que estabas hablando yo también pensaba, porque no se me ocurría, me hiciste acordar que una vez yo quería bailar ballet, bueno, bailé ballet en el colegio, hice Mm, una presentación y cuando me fui a cambiar se perdió mi tutú. mm. Yo tenía, habré tenido 7 años, era niña, sí, era una pequeña, Sumi con tutú. imagíname. Qué hermosa. Inserta una Este, foto de Sumi con tutú si tuviera esa no, foto. no, ni la tengo. Pero sí, sí me acuerdo que yo estaba muy feliz con mi tutú y cuando me cambié mi mamá me dijo, ¿y tu tutú? Era un tul hermoso que o sea, no era tul, era una tela muy bonita que mi mamá me había hecho, porque además mi mamá es toda creativa y ella me hacía todo la cosa con la que me vestía. Entonces ella me lo había hecho y me dijo, ¿dónde está la faldita? Como el tulcito este, ¿no? Ujú. Yo era como, no sé, a ver, anda a buscarlo al salón y ya no estaba. Y yo dije, ya no quiero hacer ballet. Y mi mamá, y mi Renuncio. mamá fue, sí, ya no, adiós carrera de bailarín. Y a mí me gustaba el ballet, pero ni siquiera era como que súper fancy, era como un ballet de colegio nomás, eh, y ya no lo hice más. Y mi mamá dijo como que bueno, ya está bien. Y ya no volví a hacer ballet nunca más, porque me dio Maña. cólera, porque yo dije, ¿dónde está mi tutú de ballet? O sea, como que se lo iba, pero era una especie como entre cólera y vergüenza de haber permitido que se lleve, o sea, te das cuenta como Claro, las cosas que se mezclan, a veces es miedo, es rabia, a veces es claro. vergüenza de, ¿cómo puede dejar? Ya no, no voy a permitir que me vuelva a pasar eso, ¿no? Como que fue una manera de protegerme y decir, ya, no voy a dejar que nada más me pase, ya no quiero volver a hacer nada. Qué Y loco. me frustré y me molesté, ¿no? Ujú. Y sí, pero y creo que hay también muchas maneras en cómo yo respondo a la frustración, porque sí recuerdo que cuando era pequeña y decía, ¡mamá! Y yo tengo 2 hermanos mayores, yo era la menor y mi mamá decía, dejen de molestar a su hermana. Entonces también tenía el privilegio de decir, si lloro, todo va a ir bien. No era todo el tiempo, pero digamos que tenía esa carta en algún momento. Pero Claro. sí, también me frustraba y era como ahora que te dije, no, ya no hay que grabar nada. No, Está a punto de darte esa devolution, ya de no quiero ser retenido, ya decirte, nunca más. se parece exactamente a lo que acaba de pasar. Te frustraste y dijiste, ya, Magda, ya fue ya. Y yo, no, más bien, hagamos eso. Conéctate. Tomémoslo. Sí, tal cual, ¿no? Entonces, hay veces en donde sí me he frustrado y he tenido que ser racional y decir, no, eh, ya, Ujú. o sea, emociones son costado racional. Y hay veces, como tú dices, en las que es como,
muy racional como y hay que traer las emociones un ratito y como que se fusionen, ¿no? Y eso implica, como siempre decimos, cada quien tiene su propia fórmula, ver Claro, cómo nos frustramos, como qué se nos enciende cuando nos frustramos, la culpa, la vergüenza, el miedo, la angustia de no hacer las cosas bien o de no terminarlas, de qué me dirá el otro, de cómo me quedará a mí, o sea, esto claro. nos dice mucho, ¿no? Nos trae mucho acerca de las expectativas también, ¿no? De lo que esperamos de nosotros o de nuestra exigencia incluso, Ujú, ¿no? Y cómo terminamos respondiendo a eso. claro. Nos pone un mapa, ¿no? Yo creo que nos poder olfatear un poco lo que nos despierta cada vez que nos frustramos, no importa si es con algo chiquito o con algo súper grande, nos pone un mapa de lo que nos pasa, ¿no? De lo que realmente nos duele. Y si le seguimos la pista, podemos, quién sabe, y llevarlo a terapia o a una conversación con alguien o solos, escribiendo, ¿no? O sea, como de diversas maneras, pero creo que seguirle la pista sí es como chévere, es una buena tarea. Sí. Sí, y a veces lo mejor que uno puede hacer con la frustración es hablarla con alguien y tener alguien que te diga, oye, y esto acá, o simplemente soltarlo y decir, "Ah, ya me siento mejor y eso me ayuda a seguir con lo que sea que esté haciendo, ¿no? Claro. Eh, n- Poder sacarlo permite poner las cartas sobre la mesa y decir, ah, bueno, ¿no? Si por Sí. aquí era o por aquí voy, o al menos este es el siguiente paso, pero ya no nos deja tan Ujú. atorados. Quedarnos adentro con, bueno, en realidad con cualquier emoción, pero con la frustración tenemos ese riesgo de que lo que sea que estemos creyendo se sigue volviendo más real y más real y más real, cuando no Exacto, necesariamente es así. tal cual. Y como lo dices, sacarlo y ponerlo sobre la mesa hace que un otro que tiene, primero, está en otro mood emocional, segundo, tiene otra historia, tercero, tiene otros ojos y otro ángulo, te ofrezca algo que tú no estás viendo. A mí esa vaina me parece el ocaso, como cuando conté aquí en el podcast lo de la vez que me iban a operar un día y yo había movido toda mi agenda, había hecho 200 Claro, millones de sí. cosas, tralala, 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 y llegué y me dijeron, no te vamos a operar porque encontraron un valor, la, la, la. Y yo me frustré horrible, pero horrible, y no tanto era por la operación en sí misma, sino por la logística que había implicado. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora ya qué va a pasar? Y me enredé un montón. Y alguien de afuera me dijo, pero diles, pues, ¿no? Diles a las personas con las que trabajas, a tus pacientes, y vemos qué sale, pues, ¿no? Y yo, o sea, por más que suene súper tonto, no era una opción en mi No, cabeza, o sea, no se había aparecido esa opción en mi cabeza. ujú, Dije, voy a intentarlo, ¿no? Obviamente luego de transitar N cantidad de horas en claro. las que pataleé, 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 y ya luego cuando dije, ¿verdad, no? Y cuando lo intenté, encontré, como lo conté en aquel episodio, el retorno de, sí, claro, hagamos esto, hagamos el otro, un montón de empatía, un montón de flexibilidad, y yo, maravillada. Y yo, Ujú, wow, esto se puede hacer, qué sí, loco. sí, sí, sí. Sí, Lo y caso. son esas cosas que uno, como tú dices, ¿no? No la piensas. E incluso yo me imagino a alguien diciendo, pero, pero no, porque ya les dije que no, o porque me van a cancelar, pero es que no, porque ya se arruinó todo, ¿no? O sea, como esta sensación de Ujú, realmente lanzarlo todo al vacío y ujú, ya no quiero nada, porque la frustración a veces sí nos ciega al punto en el que una salida que podría ser sanadora hasta cierto punto o resignificar el momento, como nos ujú, negamos a eso porque ya simplemente no vemos más camino, ¿no? claro. Y me ponía a pensar un poco en qué pasa cuando hay frustración en situaciones donde simplemente no, o sea, ahí, por ejemplo, hubo una resolución. Hoy hay una resolución. Cuando era chiquita, o sea, eventualmente mi resolución fue salir y pues ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la resolución es me tengo que chantar que esto no se pudo hacer, ¿no? Y eso también es muy difícil de sostener. Sostener que no se pudo, que no, eso no, yo siempre digo que nada justifica que nos agredamos también. Como no, sí, supongamos que eso se hubiera acabado y que tú me hubieras dicho, bueno, está bien, descansemos, no hagamos esto. Eso no me da a mí, suena raro, ¿no? Pero como no me da mi propio derecho de decirme, eres una tonta, eres una esper, que es mucho lo que pasa, ¿no? Como que Ujú, sentimos que tenemos el derecho de claro. agredirnos o de echarnos la culpa por eso. Y ahí sí hay que poner un límite en, o sea, está bien, hay cosas que no salieron, no funcionaron y tenemos todo el derecho del mundo de molestarnos porque algo se nos frustró y se nos quemó la comida, perdimos algo, lo que sea que fuere, más grande o pequeño que sea, Claro. pero que eso no justifica que tengamos que chantarnos contra nosotras o contra nosotros mismos
como si fuese un castigo, Ujú. ¿no? Claro, para muchos la frustración es eso, ¿no? La invitación a que salga este personaje, ¿no? Que nos ha acompañado tantas veces en el podcast, el Guachimán, y Ujú. ¡fua! Salga y Nos pegue lance. duro, ¿no? Y realmente cree que pegando enseña, pero en verdad pegando lastima un montón, ¿no? Ujú. Y es una Sí, figura bien, bien sanadora, ¿no? Cuando lo he hablado con algunas personas en consulta y justifican el hecho de que el guachimán está ahí para enseñar y para meter presión y porque así se aprende en esta vida y ta, ta, ta. Yo digo, claro. ¿y qué más está pasando, no? O sea, porque no solo está golpeando para avanzar, a veces golpea y no da más ganas de avanzar, a veces No, solo te tumba es la sola y te quedas agresión. ahí, exacto, es solo la agresión, no, no romanticemos, digamos, ¿no? Entiendo que hay personas que pueden funcionar mejor en tal y cual condición, eso lo entiendo bien, pero de ahí a que el diálogo interno sea constantemente que vaya de Ujú, la culpa a la agresión todo el tiempo, sí termina haciendo que el comportamiento se inhiba, ¿no? Un montón, o sea, ya te quedas como ujú. plantita, plantita Sí, marchita, ¿no? claro, sí. Sí, no, no sé si, no voy a ahondar mucho en este tema, pero en este ejemplo, pero hace poco me frustré, bueno, hace poco no, hace como 2 meses creo, me frustré por algo que no pasó estando aquí y yo me acuerdo que lo hablé contigo y te dije, me voy a mi casa y no era porque ya no quiero más, sino porque eh, al lugar en donde tenía que llegar no lo logré hacer a tiempo y fue en parte mi responsabilidad y dije, ya, o sea, fue mi culpa, no salí, no hice las cosas a tiempo y tú dijiste, o sea, sí, sí, o sea, hay responsabilidad de que no saliste, pero no te agredas. Como, bueno, no dijiste no te agredas, me dijiste no te castigues por eso, ¿no? Ujú, Y a veces, y yo lo sé, y lo tengo muy presente, pero en ese momento se me olvidó, ¿no? ujú, Porque era algo que era importante y bueno, claro, no pude llegar. Eh, y sí, y yo iba viniendo en el auto en el bus hablando contigo, y me decías, como que no te castigues, ¿no? Y yo decía, pero en ese momento, qué loco, estaba pensando, pero si no me castigo, entonces, ¿qué hago? ¿No? claro. Y dije, me voy a ir a hacer las cosas que quería hacer, ¿no? Como, no es premiarme tampoco, sino, ok, está bien, como ya, como un abracito de no salió, pero yo estoy en España, me fui a comprar un turrón peruano, me fui a comer un chifa peruano, que era, o sea, eran dos cosas que quería hacer en tiempos diferentes, pero me lo hice ese mismo día. Caminé, paseé, respiré, no solucioné las cosas, no, lo que pasó, como tuve que vivir con, sí, la frustración de que lo que quería que pase no pasó, que fue mi responsabilidad y la asumí, pero no era, incluso lo hablé con mi terapeuta y me dijo, pero ¿cómo así? Yo le dije, no, o sea, no me voy a decir la que, no, ya está bien, yo sé que no fui yo, no, sí, fui yo la que no hizo las cosas a tiempo, yo fui la que como me llevó a estar ahí. Eh, Me frustré y después, eso no se solucionó, no hubo resolución en ese sentido, pero después hice otras cosas que me acompañaron como a lidiar un poco mejor con eso. Porque Claro. si yo me quedo atorada en esa sensación de sí, es verdad, no hice esto y yo soy la culpable, debí haber hecho es difícil salir de ahí, pero si no sales, como que se te queda ahí y es más, pueden pasar como meses y te acuerdas de ese momento y es como que, porque Ujú, hice, ¿no? Y como que te acompaña incluso. Entonces claro. sí, creo que como todo necesita un cierre, incluso cuando ese es, y ya está, ya pues, como cuando te caes, ya pues ya, te caí. A ver, a sobarse la heridita, ¿no? Ujú, ujú. Pero tal cual, ese es el ejemplo exacto. Te caes, te has golpeado, te duele la rodilla. ¿A quién se le ocurriría pararse y volverse a golpear? Sí, sí, sí. O A en todo caso nadie. decir, por tu culpa te caíste. Ya Y no. te mereces un golpe ahora en el hombro, ¿no? Ya, Exacto, golpéate otra vez. no, exacto. O sea, generalmente tenemos esta percepción con, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? De me caí, me duele la rodilla, de repente reniego, lloro, me río, lo que fuera que me surja, y luego, bueno, me curo, me echo agua oxigenada, voy al doctor, lo que sea, ¿no? Exacto, Y es un poco lo que pasó también, ¿no? Y es interesante porque una cosa es conecto con que soy responsable de esto que acaba de pasar, pero otra muy distinta es que me sienta por responsable, merecedora de... el castigo. Ahí es Ujú, donde está la diferencia, ¿no? Lo que te decía yo ese día y que obviamente me ha pasado a mí 50 veces y no he podido lograr ujú, ese concepto, digamos, hasta que alguien de afuera me lo rebotó también.
tiene que ver con eso, ¿no? Con, oye, pero no te pegues, ¿no? O sea, ya está, Ujú, asume tu responsabilidad, la próxima vez no hagas lo mismo, bla, 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 ya de cara a futuro, pero de cara a hoy, ¿qué te queda? ¿Que te queda sí, golpearte más o puedes resignificar un poco ese día? El día que te acuerdes ujú, que pasó esto, que ok, va a ser el trago amargo, al mismo tiempo recordarás que te comiste un chifita en Barcelona y un turrón peruano. sí, Es una sí, sí, mejor forma de guardarlo y de la ujú, próxima vez te acordarás de, qué sé yo, ¿no? Reparar lo que pasó, tacatí, tacatá. ujú, Habrán acciones que tomar, ¿no? Pero ya ujú, no desde un sabor tan amargo, sino desde un sabor incluso claro. un poco más agradable, ¿no? Sí, 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 sí. Y pienso en como en varias consultantes en las que a veces les cuesta mucho y si alguien que nos está escuchando eh, como es todavía le cuesta mucho salir de ahí, a veces demora más, porque hay situaciones, o sea, eso a mí me pasó un día. Hay cosas que es como situaciones constantes de trabajo, de pareja, de convivencia, de lo que sea, Claro. que son más largas de solucionar que irse a tomar un chifita, que bueno sería Ujú, que todo se solucione con un chifita, pero eso implica como qué cosa me acompaña o qué es aquello que me acompaña a mí durante este proceso para que de lo difícil o caótico o frustrante que puede ser, porque no se siga disparando más, ¿no? Como que no sea más un gatillador de sí, por mí, por eso, o la otra persona, o las cosas que pasan, ¿no? ujú, Que el derecho de molestarme, siempre lo digo, el derecho de molestarme lo tenemos todos, pero como qué cosa quiero que acompañe a eso para que también todo tenga su momento, mi momento de cólera y mi momento de ahora voy a hacer esto y voy a encontrar calma y ya ujú. después como recuperar fuerzas para seguir si es que pienso, ¿no? En situaciones mucho más complejas, Claro. mucho más profundas, eh, que son muy frustrantes a largo plazo y que es más difícil de salir, pero que de alguna manera no nos debemos también el no vivir solo con eso, como no vivir Ujú, solamente con esa frustración, porque cosas malas y tragos amargos en la vida siempre vamos a tener. La psicología no existe para que vivamos felices, ¿no? Sino para que aquello que pase eso, esto que digo, ¿no? Que dije hace mucho tiempo, creo que en el primer episodio, para que cuando nos caigamos de la bicicleta y nos volvamos a golpear, sepamos cómo caernos y que lo que nos duela, como que ya sepamos cómo, o sea, cómo caer, cómo golpearnos sin que afecte tanto. Mm. exacto. Qué loco ese ejemplo de la bicicleta, lo había guardado en mi memoria Tu hacía memoria. mucho tiempo. Qué lindo que volvió. El guachimán, la bicicleta, varias figuritas del Sí, podcast. Pero sí, obviamente salvando diferencias. Una cosa es una frustración del momento, de algo chico, de algo situacional. Otra cosa es una frustración en un vínculo. Otra cosa es una frustración histórica o de larga data, ¿no? sí, Creo que es importante eso, ¿no? Y si estamos aquí genuinamente hablando de lo que acababa de surgir, digamos, no es para decir, ay, tenemos una gran ruta para salir de esto, sino para decir, oigan, a todos nos pasa que nos frustramos, que nos atrapamos, que nos enredamos, que nos castigamos, que nuestro guachimán sale al frente, que nos duele, que nos golpea, a todos nos pasa. Nuestra tarea no es cómo hacer que no pase, porque siempre me preguntan eso, ¿no? Ya, pero ¿cómo hago para no que no claro, pase? Y yo, no sé, vuelve a nacer de pronto, nace en no otra sé. época, no sé, Cuando tengas la no tengo respuesta me idea. la das. Exacto, yo siempre molesto y digo, bueno, escúchame, cuando hagas la respuesta, escribe un libro, vuélvete millonario y si puedes, me das el 10%. Claro, Porque nadie tiene una respuesta a eso y de hecho no existe una respuesta a cómo hacer que no pase. Pero sí creo que hablarlo, compartirlo, vivirlo, poder transparentarlo entre todos y no hacernos acá el que tenemos la píldora dorada, sino al contrario, como decir, oye, no, esto nos pasa todo el tiempo. Y si entre todos nos damos la mano y somos bien honestos, primero y por lo menos nos vamos a sentir menos solos en esto. Y yo creo que eso mm, ya es bien valioso, ¿no? Porque varias personas me dicen cosas como, seguramente a ti nunca te pasa, tú nunca te enojas, tú nunca te frustras, y yo, ja, amigo, no sé a quién estás viendo, pero esa no soy yo, no proyectes, sí. no idealices, No, 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 no. Sí no, nos pasa un montón. Y creo que por eso también es lo que nos inspira a hacer este podcast, ¿no? A traer un poco lo que no solamente, hoy día me tocó un paciente que se frustró y vamos a hablar sobre la frustración. No, es hoy día a mí me pasó esto, hoy día sí vi claro, esto del otro y también es importante, o sea, como vivimos en un mundo donde todo nos toca de alguna manera y nos pasa, sentimos igual, venimos con el mismo paquete de emociones, a algunos nos calibra más la tristeza, la alegría, el miedo, la frustración, la vergüenza, o sea, como sí venimos configurados diferentes, por decirlo de alguna manera, como sensibles ante cosas, ante emociones distintas, pero todos sentimos igual y nos ujú, pasa igual, como, ¿no? Entonces,
traemos un poco eso desde nuestro lado, que es el punto también del podcast, como traerlo desde cómo lo vivimos nosotras eh, y cómo hacemos nosotras para lidiar con eso. Yo tengo a Macla para, para que me refleje. Y yo Tengo mi asumí música, para que me oriente, me ponga la lucecita en ciertos lugares. sí, sí, yo también tengo como eso de escribir, eh, tengo, tengo el arte, eh, sí, y cada uno va encontrando lo que va necesitando. ¿No? Quizá a ustedes no les ayuda el arte y les ayuda, no sé, prepararse un cafecito caliente. O Ujú. bueno, un telado en Sí, los 38 grados sí, para este lugar del hemisferio, un café caliente no sé si es una gran opción. Para sí, aliviar la frustración menos, yo creería que una limonada frozen al polo o un pisco sour bien cargado puede ser una mejor alternativa. Eso también. Para mí sí, el café caliente, por favor. Para ustedes, mucha, no sé, les encomiendo al señor del frío. No sé, Sí, sí, sí. Sí, pero sí, bueno. sí. Pero es Así verdad, yo que creo que está bueno mirar adentro, está bueno saber que somos muchos, que nos frustramos todo el tiempo, saber que si el otro te da una mano y te dice, oye, vente para acá, se puede lograr algo, como literalmente este episodio, se logró por tal eso, o cual. sea, se logró porque alguien se frustró y el otro dijo, oye, ¿y si hablamos de eso? A ver, intentemos, pues, y si no sale, ya fue, pues lo borramos, ¿no? Y pues, Claro, si esto se y publica es porque salió, si lo están escuchando es exacto. porque salió, Es porque se logró, amigos. así es, Me dejé de frustrar. Y si yo pude, así tú también es. puedes. Como la Baigorria. Yo puedo, sé que puedo. De la nada. Y así, Sí, bueno, así que nada, ya nos estaremos encontrando en un otro episodio. Veremos si sale lo que teníamos planeado o surge algo en el momento que va a estar riquísimo chaparlo en el aire y ¡za! sí, sí, Lanzarnos a sí. la piscina sin saber nada. Y ya Esperemos está. que puedan escucharnos con este episodio casi casi improvisado. Gracias por haber escuchado nuestras frustraciones, o bueno, las mías, hasta este momento. Gracias, Macla, por ayudarme a hacer este episodio. No pasa nada, para eso estamos. Cuando yo me frustro y me atrapo y me atoro, tú también estás del otro lado, así que nos damos una manito. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos, un abrazo y ya nos vemos en el siguiente episodio. Arrivederci. Chao. Bye, Chao. bye, Chao. bye.